Le doy la bienvenida al profeta de las políticas públicas, Salomón Chertorivsky. ¿Cómo estás, Salomón? Buenas noches. Hola, querido Leo, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio. Gracias. Oye, el 16 de abril de este año, el doctor Hugo López-Gatell presentó un documento en su conferencia diaria que hace y en una lámina decía fin de la pandemia 25 de junio. Es decir, hoy. Hoy se debe de haber terminado la pandemia. Creo que no la hemos terminado, ¿verdad, Salomón? No, Leo, dolorosamente no hemos terminado con la pandemia, estamos lejos de despedirnos del COVID-19 y como tú lo decías, como tú lo preguntabas, creo, ¿en qué momento estamos? Y creo que hay dos cosas, Leo, que debemos de reconocer. La primera es que estamos en un momento de hacer un corte de caja y hacer una seria evaluación del fracaso que ha sido la gestión gubernamental y de la autoridad sanitaria frente al reto más grande que hemos tenido en materia de salud. ¿Ya lo califica, Salo, como fracaso? Es un fracaso la política, es un fracaso en términos de comunicación. La claridad y la transparencia como la que se dio la comunicación ha generado un montón de espacios de error. Mientras la autoridad sanitaria manda un mensaje, las más altas autoridades del Ejecutivo Federal siguen haciendo lo que la autoridad sanitaria dice que no hay que hacer. Correcto. La información ha sido completamente deficiente, Leo. Los insumos para la información, que son las pruebas, pues han sido poquísimas por donde lo comparemos, con muchos problemas que tiene cuando no haces pruebas. A ver, vayamos por partes. Primero, la información no es nada más el elemento para echarte un rollo en la conferencia de las 7 de la noche. La información es la fuente, la base para transmitirle a los ciudadanos en qué momento estamos y qué es lo que se tiene que hacer, qué se debe de hacer. Segundo, es la información la que te da la base para que el gobierno tome las decisiones de en qué etapa del distanciamiento social estamos, en cómo hacer otro tipo de distanciamientos, en qué momento se debe o no se debe de hacer la apertura. En fin, la información tiene que ser utilizada para la toma de decisiones y la base para tener buena información pues son las pruebas. Y México optó por hacer poquísimas pruebas. Y no solo ello, vaya, Leo, porque pues, en febrero pues, se pudo haber optado por otro modelo, pero cuando hubo evidencia en el mundo de que valía la pena hacer más pruebas y que esto tenía un carácter no solo para generar información, sino para hacer mejor la política sanitaria, nosotros decidimos seguir en el mismo camino. Es como si en el Waze ves que una calle está tapada porque se volteó un camión y tú dices, no, yo había decidido que por esa calle es por la que iba a transitar. No, cambias de ruta. Ese es el caso de las pruebas. Ahora, ¿por qué la renuencia del gobierno federal a las pruebas? ¿Es un tema de que son caras? ¿Es un prueba de que no las consiguen? ¿Es un tema de testarudez? No lo entiendo, de verdad, Salomón, porque la propia Organización Mundial de la Salud ha dicho, y lo dijo desde hace meses, pruebas, pruebas, pruebas. Y aquí decimos no pruebas. ¿Por qué? Mira, Leo, es una cosa muy extraña, la verdad, y sobre todo es muy extraña en quienes se dicen científicos, quienes se dicen que están tomando decisiones basados en evidencia, porque como tú bien lo dices, la Organización Mundial de la Salud, pero también la mayor parte de los casos de éxito en la política sanitaria de otros países ha sido versado en pruebas. Uno es el caso, por ejemplo, de Alemania, en donde gracias a la prueba, y hay que decirlo, no es solo la prueba, es la trazabilidad que se hace a partir de la prueba. Déjame lo explico rapidísimo. Sí. Tú detectas un caso positivo y en ese momento te vas a buscar a todos los contactos que tuvo ese caso y entonces haces un aislamiento mucho más quirúrgico.
y no tienes que irte a toda la nación si estás detectando los focos donde se están dando esos contagios, además de que evitas estos conocidos como los supercontagiadores, ¿no? La señora que nadie detectó que era asintomático, tenía síntomas leves y se fue a una actividad religiosa, a una boda, etcétera. Bueno, Corea también lo hizo, pruebas y trazó. Hay otros países que no hicieron muchas pruebas, pero que tenían, y hoy sabemos, otras condiciones. Es el caso de Japón, por ejemplo. Las prácticas de higiene culturalmente los japoneses, el uso del tapabocas en los japoneses, lo usan para la contaminación, usan para el polen. Es decir, había una práctica que hoy sabemos que funciona de manera muy relevante para evitar el contagio. Pero en el caso de nuestro país, el tema es que se decidió mantener los modelos epidemiológicos basados en poquísimas pruebas. Pero ahí es mi gran pregunta, ¿dónde demonios estamos en la epidemia? ¿Estamos en un momento de crecimiento? ¿Ya llegamos al pico? ¿Ya se aplanó la famosa curva? ¿Ya se domó? Yo lo que veo es que crecen y percibo que seguimos en un periodo de crecimiento. Hoy, al día de hoy, 202,000 contagiados en total y 25,000 muertos ya acumulados, Salomón. Sí, en efecto, Leo. A ver, hay algunas métricas universalmente aceptadas para saber en qué momento estás listo para regresar. Claro. Y no hemos alcanzado, no hemos cubierto, ninguno de esas métricas, de esos portafolios. Por ejemplo, como bien lo dices, el número de contagios sigue creciendo y sigue creciendo de manera relevante. Si se desacelera un poco el tema de contagios, eso no quiere decir que no vayamos en la parte ascendente. Segundo, el número de fallecimientos, Leo, sigue creciendo de manera relevante. Estamos claramente en esa parte ascendente de la curva. Ahora, hay que decirlo, el país no es homogéneo. Estamos en diferentes fases a lo largo y ancho del país, pero entender, recapacitar, yo te diría hasta recular de muchos de los errores y decir, estamos en la fase ascendente y es importante lo que hagamos hoy, tendría que ser la máxima, Leo. A ver, yo creo que hay dos casos muy emblemáticos de fallas garrafales al principio y de corrección. Una de ellas es Nueva York. Fue por momentos el epicentro de la catástrofe, Leo, donde todo se hizo mal en un principio, pero el gobernador Cuomo tomó las riendas, cambió la estrategia, empezó a hacer pruebas, empezaron a equipar los hospitales, empezaron a informar de manera clarísima a la población. Y ¿sabes qué? Hoy, como lo dice el propio gobernador Cuomo, no solo aplanaron la curva, la aplastaron. Otro caso que creo que es relevante, que es muy interesante, es el caso de Suecia, Leo, en donde habían optado por otra decisión, habían optado por la inmunidad de rebaño, dejemos abierto, bueno, hoy reconocen los especialistas y las autoridades sanitarias de ese país que se equivocaron, piden disculpas, y cuando se comparan con los otros países escandinavos, se ve lo mal que lo hicieron. Yo creo que estamos en un momento en donde debemos de reconocer que estos meses, que ya nos han costado profundidad en materia económica, en materia de salud mental, en materia social en su conjunto, son meses que no funcionaron por completo para poder detener el contagio. Hay muchas razones. No logramos detener la movilidad como deberíamos, en gran medida porque no todos se pueden quedar en casa, porque el día que no salen, ese día no tienen el sustento para comer, y no hubo un plan económico que acompañara con un ingreso sustituto, con un subsidio al trabajador formal e informal, para que efectivamente se quedara en casa. A ver, pero yo lo que veo, Salomón, es que hay gente que no se puede quedar en su casa porque tiene sus necesidades económicas. Habemos los que sí tenemos la posibilidad de quedarnos unos meses. Pero esos que sí, yo te lo digo, de platicar con muchos de ellos, ya estamos hasta el copete de estar en las casas y se está relajando esto.
Ya lo empiezas a ver acá en la Ciudad de México, ya hay hasta tráfico, ¿no? ¿Qué va a significar eso? Que se va a abrir el país en medio de cuando la pandemia está creciendo. Esto potencialmente se ve muy mal hacia adelante. Así es, Leo, creo que lo dices con claridad y no se necesita el modelo predictivo más relevante para saber que si seguimos en la fase creciente de contagios y de dolorosos fallecimientos y empezamos a reactivar la vida con normalidad, pues simplemente lo que haremos es acelerar el número de contagios e incrementarlos. Creo que por ello la reflexión tendría que ser qué tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que movernos una vez que además es bien difícil que digamos ahora vamos para atrás cuando ya dijimos que algunos sectores empiezan a abrir, que hay gente que empieza a regresar. ¿Qué hacemos? No, como dijo el presidente, vamos a volver a cerrar. Uy, pues yo quiero ver cómo le van a hacer, a ver, para volver a cerrar, ¿no? A ver, Leo, necesitamos hacer pruebas masivas. Eso. ¿Para qué? Claro. Para poder detectar contagios, poder ver a sus contactos y poder cerrar por focos. Es decir, sí, vamos a tener que hacer cuarentenas, pero cuando se detecten focos para poder evitar los contagios. Segundo, tenemos que reforzar la comunicación en las prácticas individuales. Leo, hoy sabemos, no hay duda ya, que la mascarilla es necesaria para salir. Sí. Necesitamos, mandatarlo con toda claridad a la ciudadanía. Pero el responsable de esto no se la pone, Salomón. Pues y me refiero al doctor Hugo López-Gatell. Él dice que no sirve. Bueno, ya ni se diga el presidente de la República. Entonces, bueno, pues el ejemplo está ahí. Leo, muy doloroso porque tú bien sabes que parte de la comunicación es el ejemplo, parte fundamental. Es decir, no importa si el presidente está a buen resguardo, cuida sus distancias, en fin, el mensaje que da la nación es terrible si no utiliza la mascarilla. Entonces, por supuesto que lo tenemos que hacer. Tenemos que reforzar las prácticas de higiene, tenemos que ser mucho más claros, cosa que no se ha hecho en las directrices a los diferentes tipos de establecimientos, de negocios, de fábricas, de cómo deben de abrir y qué deben de hacer. Los espacios cerrados se deben de ventilar, cuáles son las prácticas en el mobiliario que se va a tener que utilizar para que ingenierilmente se pueda detener las gotas o los aerosoles. Es decir, tenemos que entrarle a entender que si vamos a regresar, y como tú bien dices, es muy difícil que de alguna manera vayamos para atrás en algunas de las decisiones que se tomaron, pero esas decisiones las tenemos que hacer bien, Leo. Las tenemos que hacer bien, las tenemos que comunicar correctamente. Si no lo hacemos, Leo, lo que vamos a tener es dolorosamente un incremento tremendo en el número de contagios, un incremento en el número de fallecimientos y lejísimos estaremos de aplanar la famosa curva. Gracias, Salomón. Muchas gracias a nuestro profeta de las políticas públicas. Ojalá en este momento, en este tema no estés profetizando, pero te lo agradezco. Ojalá y me equivoque con toda profundidad, pero mientras lavémonos las manos, usemos mascarilla y tratemos de recuperar ahora sí que el tiempo perdido. Gracias a Salomón Chertorivsky. Por cierto, el día de hoy el secretario de Hacienda Arturo Herrera informó que tiene COVID-19, resultó positiva su prueba, le deseamos una pronta recuperación. Por lo pronto voy a hacer una pausa, regreso con Maite Azuela para hablar de una iniciativa que tiene que ver con esto del COVID-19. Regresamos.